Levítico capítulo 8 tenemos la consagración de Aarón y de sus hijos, y comienza este capítulo diciendo que el Señor le dice a Moisés que tome a Aarón y con él a sus hijos y tome todos los elementos que hay: las vestiduras, el aceite de unción, el novillo de ofrenda, los 2 carneros, la cesta de los panes sin levadura, y reúna a toda la congregación para llevar a cabo este acto de consagración. Entonces el pueblo se reúne, y lo que comienza a hacer Moisés es que llama a que se acerque Aarón y sus hijos, los lavan con agua y luego los visten con esta túnica que era una túnica que tenía un cinturón, un manto, un efod, un ciño tejido de efod, ¿cierto? Y le ata el pectoral, le pone el urim y turim, y la tiara sobre la cabeza. Vemos todos esos elementos que son elementos de vestiduras sacerdotales. Luego Moisés toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo y todo lo que había en él, y es totalmente consagrado al Señor. Luego vemos que vienen los sacrificios o las ofrendas. Primero está la ofrenda por el pecado, en donde se degolla el animal, se toma su sangre, ¿cierto? Y con el dedo se pone en los cuernos del altar y se purifica el altar, entre otras cosas que se van haciendo, como era muy común y ya hemos visto en los capítulos anteriores: quemar la grasa sobre el altar, y lo demás, o el estiércol, es quemado fuera del campamento. Luego tenemos el sacrificio del carnero del holocausto, donde se hace lo mismo: se mata el animal, se ponen las manos sobre la cabeza del animal, algunas cosas se queman sobre el altar y otras se queman fuera del campamento. Todo esto, como siempre se decía, era aroma agradable de ofrenda encendida para el Señor. Y luego tenemos otro sacrificio, otro carnero, que es el carnero de la consagración, donde nuevamente se mata al animal, se toma su sangre y se pone en esta ocasión en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en el pulgar de la mano derecha, como también del pie derecho, tanto de él como de sus hijos, quemando, ¿cierto?, algunas cosas para el Señor, y las demás cosas quedan para fuera del lugar. Entonces tenemos, después que Moisés toma el aceite de la unción y lo derrama o rocía a Aarón y sus vestiduras de sus hijos, y entonces son consagrados ellos completamente al Señor con sus vestiduras. Vemos que también ellos deben comer la comida sagrada que se les da, es comida santísima para que ellos coman, y también se nos dice en el versículo 33 al final que hasta que termine el tiempo de su consagración, por 7 días serán consagrados, y entonces quedan consagrados Aarón y sus hijos. Verso 36 termina el capítulo diciendo: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés, así como también Moisés hizo todo lo que Dios había dicho en cada uno de los detalles de esta consagración. ¿Qué podemos aprender o qué podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo número 8? Lo primero que podemos ver es que cuando alguien era llamado al sacerdocio, debía ser llamado sin duda por Dios. Y cuando era llamado por Dios y se acercaba ante Dios, tenía que ser lavado por él. Eso es algo de las primeras cosas que vemos que hace aquí el sacerdote: es lavado en agua por el Señor. De la misma manera, nosotros como cristianos somos llamados por el Señor, fuimos atraídos por el Señor, por su irresistible gracia, por sus lazos de amor. Y cuando llegamos a Él, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue lavar nuestra maldad, lavar nuestro pecado, ser totalmente limpiado, purificado por el lavamiento de la regeneración. Su obra perfecta obró en nosotros de tal forma que ahora hemos sido y somos parte de su reino, somos sus hijos, somos sus sacerdotes, aquellos que vivimos para proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Acaso no es eso, hermano, un inmenso privilegio? ¿No es algo impresionante ver a Pablo diciendo que el Señor llamó al peor de los pecadores para ser parte de este reino? ¿No debería haber siempre un corazón agradecido por lo que el Señor hizo por nosotros? Pero también vemos que el sacerdote, aparte de ser llamado y lavado, es también cambiado de sus ropas y ungido con el aceite de la santa unción. Nosotros como cristianos también somos cambiados de el ropaje, de, como dice Isaías, los trapos de inmundicia que traíamos,
son sacados, esa inmundicia que es nuestra autojusticia y que es cambiada por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él nos cambia, Él nos transforma, y esta idea de cambiar el ropaje o vestirnos de Cristo está mucho en las cartas del Nuevo Testamento, cuando nos habla que somos personas que debemos vestirnos en la verdad, vestirnos de la justicia. ¿De quién? De Jesucristo. Lo que Él ha hecho por nosotros es lo que debemos estar siempre vestidos de Él. Y también hemos sido ungidos. Tenemos la unción del Santo que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, viviendo en nosotros cada día para guiarnos a la verdad. Vivimos como personas que verdaderamente hemos sido cambiadas de este ropaje inmundo del pecado. Vivimos como personas que somos verdaderamente guiadas por la unción del Espíritu Santo. Somos esas personas que viven de esa manera. Pero también los sacerdotes eran preparados para que ellos estuvieran totalmente consagrados para el Señor. Y nosotros como cristianos también hemos sido llamados a la consagración. Esto es a la idea de apartarse de lo común, apartarse de la forma de vivir, y esto es lo que vemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como la santificación. Hemos sido llamados a santificación, y esto es consagración, apartarse de todo lo pecaminoso. Hermanos, nos estamos consagrando, te estás consagrando cada día más al Señor. Estás viviendo una vida apartada del pecado de tu vida. Estás alejándote de todo lo común y pecaminoso y bajo de este mundo para vivir en lo más importante y glorioso, que es la santidad, en la voluntad de nuestro Dios. Ciertamente los sacerdotes del antiguo pacto, como los ancianos del nuevo pacto, y como nosotros hoy en día como cristianos, no siempre hemos honrado a nuestro Dios, no siempre nos hemos vestido de la justicia de Cristo, no siempre nos hemos consagrado como deberíamos, y es por eso que necesitamos un mediador perfecto, y ese mediador perfecto es aquel que nunca tuvo que lavarse, es aquel que nunca tuvo que ponerse otro vestido, porque su vestido era totalmente limpio. Es alguien que nunca tuvo que presentar un sacrificio por su propio pecado. Es alguien que siempre vivió de forma totalmente pura y consagrada, y ese es sin duda nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos esta esperanza, esta confianza y esta fe de que si confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestra maldad, seremos siempre vestidos de su justicia, ungido con su aceite perfecto, y estaremos siempre preparados y consagrados para vivir para su gloria. El Señor les bendiga.